Hay 4 focos críticos para poderlo entender claramente. 4 focos críticos del uso digital en menores de edad. Ya no le busquemos más. Esto que tenemos en nuestras manos, que es un celular, esto que son las redes sociales, no llevan más de 15 años en nuestra vida. Eso quiere decir que los estudios desde el primer día, digamos, que se empezaron a potenciar, apenas están saliendo. Así es. Entonces, no son estudios que, ay, salió el Twitter. Ay, pues, ¿qué le pasó al Twitter? Pues, espérame 5 años, espérame 10 años, déjame investigar, déjame ver las consecuencias. Por eso es que es tan contundente hoy en día entender por qué hay países como Australia, como algunos estados de Estados Unidos, Reino Unido se está sumando, estados como Querétaro en México y otros lugares geográficos en el mundo que están cerrando definitivamente las plataformas de redes sociales y cierto acceso y uso de dispositivo a los menores de edad. Y esto me parece que es importante, Ana Botero, directora académica de la Escuela de Negocios Digitales ISDI México, entenderlo. A ver, ¿cuáles son los ya estudiado por MIT, Harvard, por todos los meros petateros, por todos los que tienen que ver en este mundo digital? ¿Qué encontraron? ¿Cuáles son esos 4 focos críticos del uso digital en menores de edad? Fernanda, gracias. Gracias a por ti. este espacio. Y definitivamente estamos en una época donde el contexto nos cambió y cambia cada vez más rápidamente. 4 problemas claves que tenemos. 1, el acceso. Tenemos exceso de acceso a los dispositivos móviles. En México es uno de los países donde los niños entran 2 años antes que el resto de Latinoamérica a tener dispositivo móvil. El 40% de los niños en México acceden a un teléfono móvil en estratos socioeconómicos medio a alto de 10 años versus Latinoamérica que están entrando entre 12 y 14 años. Más del 80% de los niños de la niñez a la adolescencia tienen acceso a redes sociales y al internet. Por otro lado, está creciendo cada vez más las posibilidades de tener riesgos en el ciberespacio como deepfakes, por ejemplo, donde te pueden clonar tu voz en tiempo real, pueden clonar tu cara en tiempo real. Y estos son tecnologías que están avanzando de manera rápida. Entonces, estamos hablando de 1, acceso, 2, huella digital. Hoy la huella digital que estamos dejando tanto nosotros como nuestros niños no está teniendo criterio para dejarla. Huellas digitales en redes sociales que tú y yo, Fernanda, seguramente, y tú que estás más expuesta a medios, conocemos 4 o 5, pero hay más de 20, 30 redes sociales. Y además, si estamos utilizando inteligencia artificial gratuita, todo lo que nosotros dejamos allí está siendo público. Entonces, imagínate la huella digital, ese es el número 2. El número 3, lo que te comentaba hace un momento, los riesgos de la ciberseguridad, y es qué tan expuesto está nuestro hogar. Muchas veces llegamos, cerramos la puerta de nuestra casa, cerramos las ventanas, pero no sabemos que adentro tenemos ventanas digitales abiertas. Desde el teléfono, lo más sencillo, hasta nuestro Wi-Fi, lo tenemos bloqueado o no, las cámaras, los dispositivos que tenemos adentro, lo tenemos bloqueado o no, y el acceso a estas redes sociales que te estaba mencionando. Y por último, la IA. La IA, de todas formas, es una herramienta que, como cualquier herramienta, es una herramienta que parece intuitiva al usarla. Yo utilizo un ejemplo muy fácil y es un cuchillo. Un cuchillo intuitivamente es fácil de manejar. ¿Se lo dejarías a un niño de 10 años? No. Claramente no. Entonces, ¿y es intuitivo? Sí, cualquiera pudiera pensar,
Bueno, No, pues se puede cortar la mano, se puede volar un dedo, se puede morir. Eso pasa con la IA. La IA es muy intuitiva de usar, pero es tan peligrosa de usar sin criterio y sin una alfabetización. Entonces, estos son los jinetes que llamamos nosotros en ISDI, que están poniendo en riesgo nuestro hogar si no lo usamos con criterio, porque aquí la idea no es entrar en pánico ni mucho menos, sino saber que esto es un problema no de tecnología, sino de educación. Entonces, Ana Botero, de los 4 focos críticos en el uso en menores de edad es la huella digital que dejan, los efectos en salud mental. Eso me ha llamado mucho la atención. Así es. Cuéntanos. Bueno, ese era uno súper importante. Gracias, Fernanda. Nosotros estamos accediendo, no sé cuándo tuviste tu dispositivo celular, que además tuvimos uno que era muy básico. Yo lo tuve a los 25 años. Redes sociales, mi primera red social, yo creo que la tuve a los pasados 30 años. Hoy día, si te estoy hablando que los niños acceden desde los 10 años, en un contexto que nosotros no conocimos y no podemos acompañar, y que además estas redes sociales están hechas con unos algoritmos que generan adicción. Nos generan adicción a los adultos que ya tenemos el cerebro desarrollado. Imagínate lo que hacen en niños que no tienen el cerebro aún desarrollado, están en proceso de desarrollo. Ya está investigado y estudiado que genera tanta distracción que puedes perder redes neuronales y empiezas a perder atención. Si eso lo hace un adulto, imagínate en un niño. A ver, yo quisiera, perdón, Ana, que te interrumpa. Claro. A ver, para poder tener una imagen muy clara de este tema. Imagínense cualquier niño de 10 años o niña, la que quieran, tómenlo como ejemplo en su cerebro y tiene frente a esa persona de 10 años un celular. ¿Qué es lo que está viendo? Me encanta tu pregunta, porque muchas veces nos preguntamos es cuántas horas está, pero no qué está viendo. ¿Qué está viendo? Porque si está viendo cascarrabias o una caricatura, pues a lo mejor es una buena, o si está empezando a leer o aprendiendo un idioma, o en fin. Exactamente. Esa es la pregunta, de hecho, que hay que hacerse. ¿Qué está viendo? ¿A quién está viendo? ¿A quién está siguiendo? ¿Y qué está pasando? En su cerebro. Sí, porque... Mire, yo cuento una historia, la conté recientemente. Yo tuve un tema muy mentiroso, mediático, en donde Joaquín López Dóriga, mi querido amigo, me habló y me dijo, Fer, ya no veas redes, porque de veras vas a entrar en un tema muy fuerte mental. Y no le hice caso. Y cuando entré yo dije, qué barbaridad. Yo que tengo una estabilidad emocional, que tengo una familia, que tengo una edad madura, que veo mi nombre usado, mal usado, y tengo ganas de morirme. Esto está horrible. Entonces, si yo en esas condiciones sentí esa angustia, yo no quiero pensar un chavito que no tiene las 4 patas de la mesa que yo tengo. Me encanta ese ejemplo, Fernanda, porque son varios temas. Uno, ese que estás diciendo, esa ansiedad y la posibilidad que te generen algún tipo de acoso. Ciberacoso, que son tus pares los que te hacen el ciberacoso, y aquí me gustaría darte dos diferencias en temas. Efectivamente, un niño puede sentir esa ansiedad y hoy día estamos mucho más expuestos todos en las redes. 2, el grooming, cuando un adulto, que eso es otro, se imposta y hace pasarse por otro niño y utiliza esto con fines sexuales con los niños. Imagínate esta exposición. Lo otro, el FOMO, verse ahí, ver a las personas con cierta imagen y quererse parecer a ellos. Eso genera otro tipo de ansiedad. Y por último, esta huella digital de la que hablábamos. A veces no le damos tanta relevancia a lo que se pone en internet y podemos poner un chiste que pudiera llegar a ser racista, homofóbico, y esa huella te puede afectar en un futuro, incluso para acceder a un colegio, incluso para acceder a una universidad. Entonces son varias posibilidades que te pueden afectar directamente este segundo riesgo del que estamos hablando justamente. Estoy
buscando el dato, me recomendaron en Netflix esto que se llama Inside the Manosphere. Ana, por favor, apúntenle. Quiere decir dentro de la atmósfera machista o atmósfera, machista, empezando por ahí. Es un documental que hace Luis Theroux sobre los influencers, algunos. Miren, cuando llegas hacia el final del documental dices en la torre. Véanlo por favor. No. Inside the Manosphere. Manos es de esta parte masculina, ¿no? Ok. Hay ciertos influencers que sin que nosotros sepamos son contratados, por ejemplo, o pagados por George Soros para potenciar el movimiento woke en sus redes, el antisemitismo en sus redes, el judaísmo contra los negros, es una cosa que dices, ¡ay, caray! ¿Y qué crees? Lo más triste, Ana, por favor no se lo pierdan, yo no les hago perder su tiempo, se los recomiendo en serio. Que te das cuenta que los niñitos que reconocen a esos influencers en la calle, los admiran. Los siguen. Y los siguen y quieren ser como ellos. Entonces, ahí sí dices, ¿y la mamá y el papá? Claro, entonces mira, estamos en una época de huérfanos digitales. Ándale. Estamos en una época donde, ya sea por desconocimiento de nosotros como padres, o una época donde madres tenemos que salir a trabajar, donde los niños cada vez más están en el hogar con acceso a esto que estás comentando, que como te decía, es intuitivo, parece que tan fácil y ahí no hay riesgo, y el único riesgo es porque estás tanto allí y no a quién estás siguiendo, de quién te estás rodeando, quién te puede estar haciendo acoso, tuviste algún cambio, ese tipo de cosas. Y Fernanda, si cada vez que entramos más sin conocimiento, nos da más angustia. Por eso te digo, en esto hay es que formarse, hay que educarse como los países que mencionaste, como Gran Bretaña, como Estonia, como Francia, y efectivamente tomar esos buenos modelos de alfabetización digital. Aquí sí creo, Ana Botero, como directora académica de la Escuela de Negocios Digitales ISDI México, que podemos redondear la información con lo siguiente, que me parece muy importante. Primero, hace 10, 15 años que empezaron las plataformas y los internets y los Facebook, bueno, el internet mucho más tiempo, pero plataformas básicamente, redes sociales, pues no habían los estudios suficientes. Hoy ya los hay. Hoy, 15 años después, ya empiezan a salir resultados de universidades importantes, de centros de estudio sobre el cerebro brutal. Los primeros fueron que si la luz azul o el color azul de todo tu dispositivo te generaba engancharte. Hoy hay una gran demanda contra Google y Meta para que limite el scrolling. El otro día me pasó con mi hija, Me dijo, mamá, me dio insomnio. Hice tanto scroll que yo pensé que iba a llegar al primer tweet. No, eso tiene que detenerse, o el primer TikTok. O sea, tú tienes que llegar a 10 y pausar. Sí. Porque de veras, mamá, le di tanto que pensé que iba a llegar a la historia de la historia. O sea, al primero. Es importante limitarlo. Hay una huella digital. Esa huella digital, what happens in Google, stays in Google. Y alégale. Y no hay manera de bajarlo, Ni Dios Padre lo baja. No hay forma. Bueno, solamente en el caso de Ulrich Richter Morales, que demandó a Google y que va ganando por no bajar una información falsa. De él y de su familia. Los efectos en la salud mental, presión social, ansiedad, autoestima, es una locura. ¿Qué más, Ana? Para podernos quedar como con esta dimensión y decir, sí, dale una pensada 2 o 3 veces a darle un dispositivo a tu hijo menor de 15 años o menor de edad, de 18 para arriba. No les va a pasar nada, Si no lo tienen, no les va a pasar nada. Si lo tienen, sí es probable que les pase. Sí, efectivamente, y como te mencionaba hace un rato,
digamos, todos los riesgos de ciberseguridad. Esta noche vamos a dar una charla, un webinar a las 7 de la noche, ajá, donde vamos a hablar de estos riesgos, de los 4 jinetes, y vamos a dar un framework para cómo atender 5 elementos claves, porque de esto, insisto, cada vez que hablamos más de esto sin conocimiento nos asustamos más, pero realmente la tecnología también puede ser una herramienta de aprendizaje. Podemos generar tutores virtuales con IA, podemos ayudar a que nuestros hijos aprendan mejor. Entonces, riesgos muchos, los deepfakes, el ciberacoso, el cyberbullying. Clonación de voz. Clonación de voz en tiempo real. A mí me pusieron la cara de Emma Watson en tiempo real con un computador sencillo que tenía casi, yo hablaba y era como si estuviera hablando ella. Entonces, todos estos son riesgos. Hay que entenderlos, hay que aprender de ellos. Y sabes una cosa muy importante, el tiempo de familia, el tiempo de calidad lo estamos perdiendo, la célula de la familia y por otro lado la forma en la que socializamos. El ecosistema social tenemos que controlarlo y es parte del desarrollo cognitivo y de competencias de un menor. Entonces eso hay que también aprender a controlarlo. Fui a una boda el sábado, cómo agradecí un letrero, muchos letreros muy divertidos, pero este decía, aquí no hay Wi-Fi. Aquí nos vamos a poner a platicar todos, nos vamos a poner a bailar, nos vamos a emborrachar, no importa cómo sea, pero aquí no hay Wi-Fi. Uh-huh. Y yo vi en una boda de tantísima gente a muy poca gente en su celular. Sí tomando fotos, sí tomando videos, pero no metidos en sus chats. Ajá. Y dije, la instrucción estuvo en la puerta. Así es. Aquí no. ¿Por qué vamos a estar en una boda todos en nuestros teléfonos? Pues entonces, ¿para qué venimos? Quédate en tu casa. Gracias, Ana. Danos los datos de hoy a las 7 de la noche, los 4 jinetes. Bueno, hoy vamos a estar, si desean, sé que ya tenemos el link del webinar, pero si no, pueden escribir a familias@isdi.perdónenme, lo leo acá, familias@isdi.com.mx o al WhatsApp 556-111-9917 con la palabra familias y allí nos veremos y hablaremos un poco más de esto. Gracias, Ana. Gracias por estar con nosotros.